Bueno, y primeramente tengo que preguntarles algo que tiene que ver con estos reportes. Eh, ya he platicado con algunos de ustedes sobre el formato, sobre la idea de un único documento, pero sobre todo me agradaría saber si consideran que está siendo un tanto, no sé, voluminoso, o cómo sienten esta idea de documentar temas. ¿Qué opinan de ello? Sí, adelante, Luis. Sí, gracias, Federico. No, pues buenos días a todos los que estamos aquí en la conexión. A mí se me hace muy interesante el seguir enriqueciendo este documento, pues se puede decir propio. Solo nos basamos en esta plantilla que nos pasó y realmente, pues ahora sí que la limitación la ponemos cada uno de los que estamos diseñando este documento. Se me hace interesantísimo salirnos de esa zona de confort del formato abierto al que yo estoy acostumbrado o al que normalmente adornamos y no seguimos a lo mejor una línea, una estructura, una estandarización que ya se exige a lo mejor para hacer alguna publicación o algún documento ya formal de investigación. Entonces sí se me ha hecho muy interesante, sobre todo eso, el salirme del confort y aprender a estructurar este tipo de información de manera clara y detallada. Y Gracias. dices bien, Luis, la amplitud del tema, qué tan grande va a ser el documento, pues en este caso cada uno lo va a decidir. Sí, así es. Parece poca cosa, pero fíjense, si ustedes escribieran 2 páginas por sesión, al final va a resultar un documento como de 80 páginas, ¿eh? O sea, que se dice fácil, pero es bastantito, o de 40, vamos, Y si es de 40 páginas o de 80, insisto, aquí dependerá de cada quien, pues hasta puede quedar muy bien como notas del curso, como una guía rápida del curso, o puede quedar como un reporte técnico si gustan. Hay muchas maneras, ¿eh? Podemos documentar todos los reportes en un solo volumen, ponerle un nombre de interés, publicarlo, que tenga un registro ISBN, por ejemplo, o un equivalente. En fin, al final va a depender de nosotros, ¿eh? Qué tipo de valor quiera uno asignarle. Pero sin duda, dices bien, Luis, este, cada quien va a determinar la amplitud de los temas. Y en cuanto a la periodicidad, ¿qué les parece? Esto me refiero a que cada sesión tengamos una actividad por redactar, por documentar. Luis. Sí, gracias, Federico. Pues también se me ha hecho interesante porque al fin y al cabo de los temas y de pues el trabajo de la materia que se está trabajando, pues es como actualizar el formato y no hacer que se me olvide o dejar a un lado decir, ah, bueno, ya tuve la clase, pues ya me espero hasta la otra sesión para empezar a trabajar o a lo mejor investigo algo de ahí que me ha quedado duda, algo sencillito, pero ya el establecer una actividad ya me alineo a que formalmente los voy a tener presente estos días que no estamos teniendo sesión y ahora que eso me pone como un pre hacia la nueva sesión que vamos a tener cada día. Ujú. Me hace Es, interesante y la verdad yo lo veo benéfico. no se me olvida, y ya lo platicaremos al final, que por ejemplo todos ustedes, Luis, pues están en un periodo de descanso. En la actividad frente a grupo, pues ahorita me parece que no hay, a menos que tengan la figura del curso de verano, pero en general también es de reconocer porque es una etapa de descanso. Pero bueno, insisto, de esto platicaremos un poco a la conclusión de esta sesión. Y a propósito, en esta sesión, pues vamos a ver a uno de nuestros recursos básicos para hacer el tipo de desarrollo y análisis que nos estamos proponiendo.
y es que trabajemos en el dominio de la frecuencia. Estaremos primero inmersos en tiempo continuo y qué mejor que empezar a rescatar todos los beneficios que nos da la transformada de Laplace. Esta transformada, por cierto, si nosotros recordamos un poco su formalismo matemático, pues es cambiar de un dominio a otro, es una abstracción, y esta abstracción representada con una función integral, pues solamente debemos de verlo, me refiero como ingenieros, a hacer una transformación de nuestra manera tradicional de trabajar a otra en la que tomaremos ventaja. Y cuando comento tomar ventaja, me refiero a que se simplifique el trabajo que estamos realizando. Después de todo, la transformación no modifica en absoluto el fenómeno físico bajo estudio, simplemente nos permite aprovechar de mejor manera nuestro principal activo, que es el tiempo. Entonces, matemáticamente hablando, no estamos interesados en demostrar la viabilidad y el alcance de este tipo de recurso, sino simplemente tomar ventaja de él y aprovecharlo en buena parte de nuestros análisis y diseños. Lo más relevante de esa transformación es que siempre hay una función que deseamos transformar. Y esta función, que le estamos llamando G, pues simplemente es eso, es un fenómeno que fuimos capaces de modelar o, como dirían los clásicos, fuimos capaces de describir su dinámica. Y cuando hablamos de una dinámica, queremos subrayar que seguramente está representado con ecuaciones diferenciales. ¿De qué tipo? Pues depende de qué tan finos uno desee ser con esta representación del fenómeno. Pero para empezar, digamos que esa función G representa uno de muchos fenómenos físicos, en particular aquellos que tienen que ver con el ámbito que nos compete, ¿no? Que tiene que ver con el diseño. La segunda ley de Newton, por ejemplo, es un caso que cae muy bien en este escenario, es un fenómeno, y yo lo rescaté, la segunda ecuación de Newton, porque varios de ustedes han estado usando la segunda ley de Newton en el contexto de la descripción de la industria automotriz que han estado reportando en sus distintos reportes. Entonces, yo simplemente me tomé la libertad de tomar una de las expresiones, insisto, que varios de ustedes han estado utilizando, y a la letra capturé esta fracción del texto. Seguramente alguien reconocerá esta parte y seguramente quien escribió el reporte. Y aquí está un fenómeno. Aquí tenemos un fenómeno en el que está la dinámica representada por una razón de variación de la velocidad. Y esto nos referimos a este tipo de eventos. Obviamente, cuando uno la transforma a este escenario nuevo, pues lo que nos interesa es no perder significado físico, pero sí simplificar un poco, un tanto la representación. En lugar de tener una función diferencial, pues ahora tenemos un polinomio en la variable s. Y esta variable, pues es, sin más, la variable de Laplace. Y todas aquellas otras funciones que representan un fenómeno, como esta que nos ilustra el momentum o la cantidad de movimiento, pues también todo aquello que tiene una función de derivación de primer orden, de segundo, de tercero, no importa, es susceptible de que la podamos representar en este formalismo de Laplace. Entonces, para nosotros lo más relevante es que cuando nuestros eventos físicos sean justamente los que están detrás de un diseño, de un análisis del punto de vista electrónico, pues nuestras herramientas típicas de trabajo es la ley de Ohm, las variables medibles es la corriente, es el voltaje, y si nosotros podemos representar estas variables en términos de un modelo, como seguramente lo hemos hecho cuando usamos Kirchhoff, Thevenin o Norton, pues esas funciones también son susceptibles de que podamos transformarlas al dominio de la frecuencia.
y simplemente las transformaremos y vamos a hacer un trabajo mucho más rápido. No digo eficiente, pero sí rápido, porque recordemos que lo que queremos es aprovechar al máximo nuestro tiempo. Dicho sea de paso, si nosotros transformamos nuestros fenómenos al dominio de la frecuencia, pues nuestro mejor aliado en todo lo que hagamos, pues va a ser sin duda la ley de Ohm y principalmente las variables que esta ley nos permite tomar como variables de diseño o como variables medibles. Y entonces, este tipo de recurso es el que vamos a estar utilizando. Es correcto, la representación que les estoy mostrando de esta transformación está simplificada. Y nosotros lo que tenemos que saber es en qué momento mi modelo que resulta de la transformación lo voy a simplificar. Y eso está representado con un ejemplo muy simple, que es un capacitor. Recordemos que este capacitor está sujeto a un potencial que depende del tiempo, es armónico, fluye una corriente y tenemos la capacidad para retener carga eléctrica. Este es el modelo circuital de nuestro capacitor. Conocemos cuál es el modelo que describe su desempeño y digamos que este capacitor lo vamos a transformar al dominio de la frecuencia a través de su representación matemática, que es el modelo que relaciona la corriente con la derivada. Y entonces, cuando uno hace ese tipo de transformación, lo que hacemos, y todos ustedes seguramente lo han hecho muchas veces, es que esta definición de la transformada de Laplace la vamos a aplicar tanto a la derecha como a la izquierda de la ecuación que describe el comportamiento de nuestro capacitor. Cuando uno aplica esta definición de transformación, pues tenemos un resultado. Obviamente me voy a evitar todo el procedimiento analítico que nos lleva a la solución, pero es una solución, digamos, sencilla, porque si bien no recuerdo cuáles son las distintas técnicas de integración, eso no es en absoluto una pena, ni una vergüenza, ni mucho menos. Así que lo más relevante es saber a dónde acudir para rescatar esas funciones o esos procedimientos y simplemente encontrarlo. Recuerden, nadie tiene la verdad y tiene el conocimiento de su parte en absoluto. Si fuera el caso, pues no seríamos terrestres. Así que lo más relevante es saber dónde está la información para encontrar las técnicas. Y es relevante encontrar este mecanismo de solución porque cuando uno sustituye el evento físico en la transformación, este diferencial pues se cancela con el diferencial de la integral. Entonces me queda un diferencial del potencial. Y como tal, pues debo de tener un mecanismo para poder resolverlo. Palabras más, palabras menos, esa es la solución. Y si ustedes observan la solución y omitimos el procedimiento matemático, esto que tenemos aquí es la ley de corrientes de Kirchhoff. Hay una corriente total, la corriente transformada, que es la suma de dos contribuciones. Y estamos hablando de que aquí estamos hablando de un nodo. Como estamos hablando de la corriente transformada, entonces estamos hablando de la corriente que circula por el capacitor. Entonces, lo más seguro es que el nodo asociado a la placa superior de mi capacitor sea donde estemos calculando esta ley de corrientes de Kirchhoff y eso está soportado por este resultado que les acabo de demostrar. Como pueden ver, la integral está definida y entonces hay que evaluar la solución en los dos límites y por ello es que tenemos una parte de la corriente que es dependiente de frecuencia y otro componente que es una constante. Esta es la representación simple de lo que sería el significado físico de la solución a través del uso de la transformada y lo que nosotros usualmente hacemos es que si la
condición inicial no es cero, entonces esta contribución constante del punto de vista del modelo eléctrico equivalente debemos de considerarla como una fuente constante, a menos que como ingenieros y en nuestro diseño particular tengamos la certeza de que no tenemos condiciones iniciales. Por ejemplo, si ustedes están diseñando un sistema y ustedes en la propia operación hay un momento en el tiempo en el que ustedes tienen que cargar y descargar un capacitor para que vuelva a ejecutar una cierta operación, pues en ese momento el esquema que ustedes están proponiendo está llevando a que ese capacitor se descargue. Y en ese momento su capacitor tendrá un valor cero representativo y no habrá que considerarlo en el análisis del circuito que estamos haciendo. O si alguien de repente entra a un laboratorio y no se descarga, entonces cuando él haga algo con la circuitería, pues posiblemente él experimente, si es que la intensidad es suficiente, pues va a experimentar que se descarga. Entonces, él llevaba una condición inicial. Para que esto no ocurra y no altere el fenómeno que seguramente estarían diseñando o midiendo, pues lo primero que uno hace es que uno se descarga y por lo tanto las condiciones iniciales que no son propias, pues las estamos eliminando. Palabras más, palabras menos, tiene que ver con esto, con que uno se descargue o que procuremos que un sistema tenga un esquema que le permita descargarse para seguir ejecutando una operación. Esto seguramente lo veremos cuando veamos algunos convertidores de analógico a digital, que esto es muy común. Entonces, eso tiene mucho que ver con la condición inicial. Pero bueno, este es el circuito que tenemos en el laboratorio, un capacitor, le aplicamos un potencial, lo transformamos y tenemos esta representación de la ley de corrientes de Kirchhoff asociado a un capacitor. Esto es justamente lo que nos da la transformación. Tenemos dos contribuciones de corriente, una admitancia multiplicada por un voltaje y además tenemos una corriente constante. La solución que habíamos encontrado directamente de la integral, ustedes pueden despejar para no tener una función de la corriente, sino para tener una función del voltaje. Y cuando ustedes despejan el voltaje transformado, pues resulta que esta es una representación de la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma de corrientes en un lazo cerrado, pues va a ser cero. Y es justamente lo que tenemos aquí. Es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de seleccionar qué tipo de representación a nivel de modelo podemos utilizar dependiendo del tipo de circuito que estemos proponiendo. Por ejemplo, si las condiciones iniciales es una parte fundamental de la solución en general, pues seguramente optaremos por una representación en corriente si mi diseño circuital es en modo corriente. O si estoy acostumbrado a trabajar en modo voltaje y así favorece que yo desarrolle mi solución, pues seguramente la representación, incluyendo las condiciones iniciales, pues las pondré en modo voltaje. Para aquellos que han estado inmersos en diseño de circuitos con capacitores conmutados, es común que este tipo de representación en términos de voltaje se use en el modelado para describir y analizar el correcto funcionamiento de los sistemas. En consecuencia, nosotros tenemos esa libertad de decidir en qué modo queremos representar nuestro modelo total. Pero si las condiciones iniciales son cero, porque tenemos la precaución de que éstas no participen, independientemente de un modo o del otro, nosotros vamos a tener una expresión que es de alguna manera la recuperación de la ley de Ohm transformada en el que relaciono las dos variables fundamentales, voltaje y corriente, con una función. Y esta función es la impedancia.
Ahora, la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente está dada por una función que describe la dinámica de mi capacitor y que analíticamente hablando tiene este comportamiento, 1/SC, donde la impedancia va a depender de la frecuencia en particular en la que esté interesado analizarlo. Y esto sería, grosso modo, la representación simple, asumiendo que las condiciones iniciales son cero. Dicho sea de paso, de aquí en adelante vamos a asumir que somos precavidos, que nos descargaremos y que si hacemos un análisis vamos a introducir un esquema para que en la función que vamos a solicitarle a estos sistemas, pues vamos a tener la posibilidad de que los capacitores se descarguen para que hagan su operación correcta, pero siempre que empiecen desde una condición de cero carga. Y entonces, este mismo ejercicio de determinar estas relaciones entre dos variables, excitación y solución, en el que siempre hay una característica de proporcionalidad, pues siempre lo vamos a encontrar en el fenómeno, sea un fenómeno acústico, uno mecánico, uno eléctrico, siempre esta proporcionalidad entre excitación y respuesta va a estar dado por una impedancia. Por lo tanto, este concepto de impedancia, pues es un término que es propio del dominio del tiempo o de las excitaciones que son de naturaleza armónica. Y así como tenemos este componente, pues tenemos muchos más. Tenemos muchos más que nos permite tener una rápida representación en este dominio. Y así como ya hemos hecho este análisis para determinar las condiciones en Laplace asociadas a un capacitor, pues también lo podemos hacer con el resistor. Si ustedes le aplican la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad, pues van a encontrar una expresión típica como la que conocemos, en el que la resistencia para este elemento de red no es dependiente de la frecuencia. Por lo tanto, en un resistor, la transformada de Laplace es tal y como la conocemos, como la hemos conocido siempre. Con el inductor también hay una consideración porque sí hay una dinámica que incluye cómo varía la corriente en función del tiempo y tenemos una representación también equivalente. Entonces vean, todas estas representaciones, cuando las condiciones iniciales son cero, me describe la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente del componente, voltaje entre sus terminales y corriente que fluye a través de él. La proporcionalidad es su característica física, capacitancia, resistencia e inductancia. Y con estas representaciones simples es lo que vamos a usar únicamente para hacer los análisis y propuestas circuitales que así convenga conforme necesitemos hacer una u otra solución a nivel circuital. Y bueno, este pequeño arco únicamente lo voy a utilizar de aquí en adelante para hacer alusión de que si es algo transformado o no. Rodrigo. No, perdón, me estoy peleando con el Teams, estoy bien. 1-0, ¿eh? No te dejes. Muy bien. Entonces, si seguimos en este ámbito, la recomendación es todo lo que yo sé del uso de la ley de Ohm, lo voy a utilizar así tal cual lo tengo, independientemente del tipo de elemento de red que tenga. Luis, adelante. Sí, Federico, nada más como comentario, en la lámina anterior, pues Ujú. ahí también entra lo que nosotros conocíamos como la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva que dependen de la frecuencia, que uno es Claro. omega L y el otro es el omega C, ¿verdad? Y Ujú. la omega pues depende de la frecuencia y aquí lo hemos expresado con la variable compleja, pues, y la resistencia pues jamás depende de la velocidad angular. Ujú. Y Es aquí lo volvemos correcto. a representar, ¿verdad? Nada más como comentario, No, Federico. no, no. Gracias. Ese comentario es prudente porque ahorita, más adelante, vamos a rescatar el uso de la frecuencia angular. Ujú.
Digamos que aquí simplemente hicimos la transformación, pero tenemos que llevarlo a un contexto más nuestro, más de la ingeniería. Pero tienes razón. Después esto le vamos a llamar reactancia. Tienes mucha razón. Ok, Sí, entonces, como bien dice Luis, como vamos para allá, entonces todo lo que yo conozca de álgebra circuital con resistores, lo voy a utilizar porque ya estoy en Laplace. Entonces Laplace ya no me invita a que recuerde cómo se hace la simplificación, si tengo capacitancias en paralelo, si las tengo en serie o los inductores. No, yo las voy a ver como impedancias. Y si yo tengo impedancias, yo sé que la impedancia total es el recíproco de la suma de los recíprocos, y que si yo resuelvo, tengo la típica expresión del producto de las dos entre la suma de las dos. Eso es lo que yo hacía con resistores, excepto que ahora, como estamos en Laplace, solo tengo que sustituir qué tipo de impedancia estoy considerando. Y como las dos son resistivas, pues directamente sustituyo las resistencias. No importa si tengo capacitancias, el modelo es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque a Laplace no distingue en sentido estricto el tipo de elemento. Laplace nos da la impedancia que lo identifica. Pero topológicamente hablando, si son resistencias o son, perdón, si son capacitores o son resistores, la manera para calcular la impedancia total es exactamente la misma que ya conocemos y es la misma para todos, el producto entre la suma. Después hago la distinción. ¿Qué tipo de impedancia es? Sustituyo y simplifico. Entonces, esto, topológicamente hablando, son equivalentes. Lo que las distingue es su particularidad. Y lo que podemos ver en este tipo de ejercicio es que no importa si son 2, 3, 4 o 5 en paralelo, si de repente por ahí tenemos una en serie, las vamos a manejar así, como es equivalente, como cuando nada más teníamos resistencias. De esa manera es como la Laplace nos dice, háganlo, no pasa nada. Yo les recomiendo que lo hagan, confíen en mí y al final solamente sustituyan el tipo de impedancia específica y ahí está la solución. En este caso, porque estamos interesados en una impedancia equivalente, pero pasa lo mismo si quiero encontrar la corriente de lazo, si quiero encontrar un voltaje reflejado en este componente, etcétera. Es exactamente lo mismo. De hecho, si tenemos capacitancias en paralelo, sabemos que se suman. Bueno, pues aquí está. Si nosotros a la variable de Laplace la representamos como un factor común, las capacitancias se suman. Y al final todas ellas, si ustedes se fijan, dimensionalmente hablando, el arreglo de resistencias son ohms, el arreglo de capacitancias son faradios y el arreglo de inductancias son henrys. O sea, en realidad todo dimensionalmente hablando es correcto. Y entonces, por supuesto, también podemos tener distintas combinaciones y por supuesto que el principio es el mismo porque la topología es como las que ya describimos. Entonces solamente hagamos las distintas diferenciaciones y vamos a empezar a encontrar una serie de cocientes representativos de la red que estamos analizando y en el que van a estar participando los valores específicos de esos componentes con una dependencia frecuencial. Y aquí empezaremos a distinguir qué tipo de función estamos obteniendo en función del arreglo que estamos analizando. Es decir, cuando uno hace este tipo de arreglos y de simplificaciones, asumimos que estamos en el laboratorio, que conocemos los valores particulares de resistencia, capacitancia, inductancia y que por lo tanto podemos hacer un análisis de este tipo de representaciones en función de la frecuencia, que es un parámetro al que vamos a denominar y que de hecho lo es nuestra variable de control. Es el as que tenemos bajo la manga, porque no olvidemos que al final la impedancia también es una relación de proporción. Es como es, por ejemplo,
el voltaje entre las terminales en función de la corriente que circula por ellos. Bueno, y esa proporcionalidad, pues es una función. Anteriormente, cuando teníamos ecuaciones lineales, la proporcionalidad era una constante. Y eso aplica únicamente para resistores. Pero cuando tenemos otro tipo de componente, la proporcionalidad, eso es muy importante, es una función. Y este tipo de funciones son las que estamos interesados en poder controlar, porque es lo que nos va a permitir conservar la naturaleza de una red lineal, porque vamos a construir circuitos lineales y vamos a aprovechar todo lo que esta característica nos ofrece y que además queremos que siga siendo bondadoso. Entonces, si esto es verdad, no nos debe de sorprender la rapidez con el que debemos de analizar y encontrar soluciones. Por ejemplo, este circuito simple, dos resistores, lo conocemos como divisor de voltaje y sabemos por la teoría o incluso por nuestra experiencia cuál es el voltaje que hay en el resistor 2, dado un potencial de entrada. Aunque no haya una corriente, sabemos que hay una corriente de lazo, sabemos que los resistores están en serie, sabemos y conocemos un voltaje aplicado, podemos determinar un modelo o un evento físico para calcular o estimar la corriente y con la corriente, toda vez que fluye por el resistor R2, tenemos el voltaje que requerimos. Si hacemos uso de la experiencia, sin tanta descripción, hubiésemos podido llegar a esta representación, que es típica de un divisor de voltaje. Si de repente Adrián llega al laboratorio, nos quita un resistor y lo sustituye por un capacitor, no debemos sorprendernos, porque el circuito sigue siendo el mismo del punto de vista topológico. Pero lo más importante, para que sea topológicamente idéntico y la solución sea equivalente, lo voy a llevar a Laplace. Y entonces yo ya tengo una impedancia resistiva, tengo una impedancia capacitiva, y como es un divisor, pues yo voy a rescatar la expresión que tengo de un divisor, excepto que ahora voy a sustituir la impedancia que corresponda, porque aquí vino alguien y me cambió un componente. Bueno, pues indico cuál es el componente que fue movido y sustituyo por el que corresponda, así de fácil. Y lo otro que vamos a hacer como ingenieros es evitar tener cociente de cocientes, así que lo vamos a simplificar tanto como podamos, de manera que a lo más tengamos un único cociente. Y este único cociente es el que, del punto de vista visual, nos va a permitir, con un poco de teoría, identificar y tener certeza de cuál es el significado físico de este cociente, y que en todo caso es una función que me representa la proporcionalidad entre el voltaje de entrada transformado y la respuesta transformada. Y aquí podemos hacer todavía algunos señalamientos. O sea, más allá de la proporción, nosotros vamos a tener control de esta función y con ella vamos a definir a nuestra conveniencia las características de esta función para darle ese valor, perdón, ese valor que estamos buscando para esta topología, que en principio es sencilla, que es RC, pero que desde el punto de vista del análisis podemos identificar aquí algunos parámetros. Por ejemplo, el hecho de que hayamos hecho un reordenamiento de términos, eso me permite tener, insisto, un cociente. Pero vean, este cociente está multiplicado por este voltaje y toda la expresión nos va a dar una respuesta en voltaje. Es decir, tengo voltaje a la izquierda y tengo voltaje a la derecha. En consecuencia,
esta función o esta proporcionalidad debe ser adimensional. Y lo podemos concluir, porque fíjense, la unidad que está aquí en el denominador, en principio uno pensaría que no tiene unidades. Si no tiene unidades, eso sería un escenario, suponer que el 1 no tiene unidades físicas. Entonces, la única manera de que yo le sume una cantidad es si esa cantidad tampoco tiene unidades físicas, para que yo pueda darle sentido a esta suma algebraica. Rescatamos lo que sabemos de nuestra experiencia y subrayamos además que todo producto RC le hemos llamado, porque lo es, una constante de tiempo. Y si es una constante de tiempo, sus unidades son el segundo en el sistema MKS. Y si ese es el segundo y quiero que este sumando sea adimensional, pues esta variable, la de Laplace, necesariamente tiene que ser el recíproco del tiempo para que el producto me dé adimensional. Y solamente así le doy sentido a la suma aritmética. Entonces digamos que aquí la variable de Laplace hereda las unidades físicas que corresponde para que el modelo tenga sentido. Y si eso es verdad, entonces el numerador también es adimensional por el razonamiento que hemos dicho de la parte inferior. Ese es un escenario. Lo otro es, ¿qué pasa si el 1 sí tiene unidades, pero aquí no logro verlas? Entonces le estoy sumando una cantidad que también debe tener unidades. Entonces, pero como aquí tenemos un voltaje que es equivalente a un voltaje, ese escenario que estoy planteando no tiene sentido. Necesariamente, este tiene que ser adimensional. Entonces, el primer caso es el que tiene más valor y es el que rescatamos. Y desde aquí ya sabemos, ese es 1 entre el tiempo. Por lo tanto, tiene unidades de frecuencia. ¿Pero cuál frecuencia? La frecuencia angular, la frecuencia lineal, ya veremos cuál es. Pero por lo pronto, la variable de Laplace en este contexto tiene unidades físicas y son de frecuencia. Eso está muy bien, porque ya me está dando un poco más de elementos que yo conozco además aquí para el análisis de mi red, porque eventualmente voy a empezar a trabajar sobre propagación, voy a empezar a hablar de sobre tiros o amortiguamientos, etc. Entonces todo va en la línea correcta. La expresión anterior, esta que está aquí, todavía la podemos simplificar. Es decir, si la RC es una constante de tiempo, y la S entonces tiene unidades de frecuencia y esto es así para que todo este sumando sea adimensional. Entonces, cuando uno hace simplificaciones para que el modelo sea mucho más compacto, hacemos uso de aquella técnica típica de hacer un cambio de variable. Y estos valores de resistencia y capacitancia que yo conozco porque estoy en el laboratorio, yo conozco su valor. Por lo tanto, este recíproco es un equivalente a una frecuencia angular. Y si esto es el caso, entonces donde yo tenía RC, ahora voy a sustituir por la frecuencia o por el cambio de variable y le estoy poniendo estos subíndices para indicar que es un valor que yo conozco porque sé qué valores de componentes tengo ahí montados en un proto, seguramente en mi laboratorio. El hecho de que yo tenga este tipo de cociente es porque ya de entrada son adimensionales. Pero este cambio de variable tiene nombre y apellido. Identifica una de las propiedades de esta red RC, que es el valor de la autorresonancia. Todo sistema mecánico que tiene una dinámica tiene una autorresonancia o distintos modos de resonancia. Bueno, en este análisis, esta red tiene una resonancia y depende de los valores de sus elementos. Y esta resonancia, obviamente, la vamos a tomar en consideración porque está inmersa aquí
en esta función proporcionalidad. ¿Y cómo voy a tomar ventaja de ella? Bueno, identificando dónde está esta resonancia. Porque la resonancia como tal es una propiedad mecánica, una propiedad eléctrica, una propiedad acústica de mi circuito o de mi fenómeno físico. Pero del punto de vista analítico, es decir, en la manera en la que estoy analizando mi sistema, es muy importante saber qué posición tiene la resonancia. Y en este modelado tengo una resonancia en el numerador y también me aparece en el denominador. Que esté presente en uno o en otro sitio tiene un comportamiento distinto para esta función de proporcionalidad entre las variables. Y para identificar la posición de esta resonancia, se han propuesto nombres que ustedes conocen. Si está en el numerador, le vamos a llamar ceros, y si está en el denominador, le vamos a llamar polos. Y al final, este conocimiento y esta manipulación a propósito que incluso podemos hacer de polos y ceros, nos va a permitir tener mucho más control de esta función de proporcionalidad. Algunos le llaman función de transferencia, pero recordemos que al final es una proporción entre dos señales. Y estos términos, que también los hemos usado mucho durante nuestra formación, pues van a ser elementos que al final, con simplemente decirlos, vamos a saber si están en numerador o en el denominador de una función particular. En general, este cociente de señales en voltaje o de corriente se le denomina función de transferencia. La autorresonancia es un valor conocido, es una frecuencia angular y además como la variable S está en numerador y denominador, es decir, está puesta como elementos de polinomios, la variable S tiene exponente 1. Por lo tanto, la función de transferencia decimos que es de orden 1 porque es el orden más alto que tiene esta variable de Laplace. Y también es 1 porque únicamente tenemos una red muy sencilla. Si incrementamos la complejidad o el número de elementos capacitivos e inductivos, pues en esa proporción también, como bien sabemos, tendremos una representación de mayor orden, de 2 o 3. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, aquella idea nuestra de tener sistemas lineales en el que hay una función que queremos que cumpla un circuito para que ocurra una proporcionalidad, pues en la práctica la hemos llevado a una transformación en el que esa proporción ahora le vamos a llamar HDS. Y en HDS justamente es donde nos vamos a enfocar, porque ahí van a recaer todas las ventajas, todas las desventajas de la red, todas las ventajas y desventajas de los elementos de red, y ahí además es donde tenemos que, a pesar de todo, a pesar de ellos, que tenga sentido y que se cumplan las consideraciones y especificaciones de diseño. Y entonces aquí, justamente aquí, en esta función, es donde vamos a vaciar toda nuestra experiencia y a generar nuevo conocimiento a partir del análisis que podamos hacer de esta función de proporción. Entonces, pero bien, como decía Luis, sí, pero ¿qué pasa? Nosotros seguimos en un mundo abstracto. Todo esto es una abstracción. Bueno, pues sí, tenemos un circuito que hemos representado de una manera cómoda para no olvidarnos de la ley de Ohm y usarla a propósito, bien y rápido. Tenemos una función de transferencia que me representa qué posición tiene la resonancia, pero no voy a quedarme ahí. Yo necesito salirme de esta zona de confort y ahora quiero regresarme a mi circunstancia. Quiero regresar mi análisis a mi laboratorio, porque en el laboratorio solo tengo osciloscopios, fuentes, generadores, etcétera. Entonces tengo que regresarlo. Y tenemos algunas maneras para hacerlo. Por ejemplo, hay que hacer un primer paso hacia atrás y entonces la variable de Laplace la vamos a sustituir por j omega.
Y además tenía sentido, porque fíjense, el recíproco de la constante de tiempo ya le llamamos omega. Y le llamamos omega pues porque era frecuencia angular. No usamos una W, no, usamos una omega. En el contexto nuestro, la omega representa una frecuencia angular. Entonces, a la variable S la vamos a sustituir por J omega. Y esta sustitución es muy importante por lo siguiente. Los números complejos, en general, tienen dos partes, una real y una imaginaria. Un número complejo lo podemos entender como algo que está oscilando, algo que es armónico, una onda viajera. A la izquierda, a la derecha, es una onda que viaja. Es una representación de la ingeniería, por supuesto, heredada de los físicos clásicos. Esta representación compleja nos representa una onda armónica. Si hubiese una componente real, tendríamos que preguntarnos, ¿y esta componente real es positiva o negativa? Si fuera positiva, todo el número representaría una onda armónica, pero que va a ir creciendo, porque la parte real es positiva. Pero si fuera negativa, entonces es una onda que va oscilando y conforme el tiempo cada vez oscila menos y se pierde. El primer caso es un sistema inestable porque cada vez crece más. El otro, el de la parte negativa, es una onda que cada vez se va atenuando más hasta, y se dice que es estable. Si no hay una parte real, entonces tengo una función armónica que se mueve entre un máximo y un mínimo. Y es una señal marginalmente estable. ¿Por qué marginal y por qué estable? Pues porque oscila entre dos límites. Ujú. Entonces, que yo esté seleccionando este cambio de variable para regresarme a mi circunstancia temporal, significa que si ese había dicho que era mi variable bajo mi control, tiene que ser algo armónico. Y lo único que tengo armónico en mi laboratorio es el generador de funciones. Entonces quiere decir que cuando yo sustituya aquí frecuencia, en realidad voy a excitar con señales armónicas que no tienen, que tienen la parte real de valor cero, y ahí es donde yo voy a controlar únicamente el valor de la frecuencia específica. Pero sé que esto me representa la onda. En sentido estricto, en el mundo real, en nuestro mundo fáctico, pues es el generador de funciones, el que vamos a utilizar para evaluar este tipo de función. Pero eso no es todo. Esto apenas fue mi primer paso para regresarme a mi circunstancia temporal. No olvido que si yo solo sustituí J omega, pues yo tengo una función compleja. Y que sea complejo, eso no es fáctico. Yo quiero ver qué significa en mi circunstancia temporal. Entonces, otra vez, apelamos a nuestra experiencia y recordamos todo aquello que sabemos de los números complejos. Por ejemplo, podemos calcular su magnitud y podemos calcular su fase o ángulo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un ejercicio y nos preocupamos por calcular primero su magnitud? ¿Y cómo calculamos la magnitud? Hay muchos procedimientos para encontrar la magnitud, pero también como estamos en este entorno de simplificar y de utilizar de mejor manera nuestro tiempo, pues podemos acudir a una serie de propiedades del álgebra de los números complejos. Y entonces, si yo estoy interesado en calcular la magnitud de una función compleja, que además es un cociente de funciones complejas, pues yo sé que eso que yo quiero calcular es equivalente a calcular la magnitud de numerador y denominador. Y entonces esto ya va a ser más fácil, porque la magnitud del numerador, únicamente tengo que fijarme quién es la parte real, cero, quién es la parte imaginaria, este cociente.
elevo al cuadrado y saco raíz cuadrada. Y ya lo conseguí. ¿Y qué pasa con la parte baja? Identifico quién es la parte real, eso al cuadrado, veo quién es la parte imaginaria, eso al cuadrado, y ya en 2 ejercicios encontramos la expresión y siempre elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras, variables no correlacionadas. Luego vamos a ver este concepto y qué relevancia tiene cuando las variables no están correlacionadas. eh, que de hecho fue el principio por el cual se dedujo y propusieron, dicen Pitágoras, aunque hay quienes dicen que él no fue, sino sus alumnos. En fin, aquí está la representación de la función magnitud de la función compleja que representa la función de transferencia de mi circuito transformado. Y esto, vean que ya no aparece la parte compleja. Si calculamos el ángulo de fase, la fase como tal, tampoco va a aparecer el número, el conectivo complejo, no va a aparecer la J. Entonces, vamos a aprovechar esta característica para terminar de salirnos del ámbito complejo de la abstracción, porque esta función sí la podemos medir en el laboratorio y la fase, el ángulo también. Entonces, tenemos esta representación como una de las evidencias de que tuvimos una función compleja. Tuvimos, ahorita ya no lo sabemos. Y con ello, con la magnitud y con la fase, es como vamos a terminar de salirnos del dominio de Laplace. Porque vean, aquí ya no tenemos absolutamente nada complejo. Hemos salido así sencillito, simplemente calculando la magnitud. Ahora bien, la magnitud, acuérdense, va a estar asociado de alguna manera a la proporcionalidad, porque la función h es la proporcionalidad entre mis señales, entrada y salida. Entonces, la magnitud no puede ser ajeno a eso. Entonces, tiene también que ver con esta proporcionalidad. Y tiene que ver en el ámbito nuestro con un fenómeno de ganancia. Y lo pongo entre comillas porque nuestra red es pasiva, no puede darnos ganancia, no puede salir más de lo que estamos excitando. Entonces, solamente es para describir que tiene que ver con este concepto de ganar o mantenernos igual o perder. La ganancia puede ser así, ¿no? Un poco de más, un poco de menos. Entonces, fíjense, esta representación primera todavía tenemos que llevarla a nuestra circunstancia, porque nuestro generador no tiene etiquetas en radianes sobre segundo, está en hertz. Entonces, hacemos uso de este cambio de variable para que la frecuencia angular yo la lleve a la frecuencia lineal. Y esta transformación también tiene un sentido físico. Simplemente recuerden un resorte. Por ejemplo, un resorte metálico, no sé si todavía existe, pero antes había un resorte en todos los lapiceros, todos los de tinta traía un resorte. Si ese resorte lo ven de frente, lo ponen sobre su ojo y lo ven de frente, así perpendicular, la longitud del resorte perpendicular a su ojo, ustedes van a ver un círculo. Y ven un círculo y si quieren, pasen su dedo por el círculo. Pero ese dedo lo que estaría haciendo es que está siguiendo la trayectoria del resorte, excepto que no vemos que tiene una profundidad. Pero es una frecuencia angular porque podemos mover el dedo alrededor de este círculo que nuestro ojo nos está mostrando. Pero ¿qué pasa si ahora ustedes ese resorte lo ponen paralelo a su cara? Ahora su ojo va a ver un resorte alargado y van a poder ver que está oscilando y lo van a poder ver como una función senoidal. A lo mejor muy junto, los crestos y las valles, pero van a poder ver algo que parece armónico. Bueno, pues esa proporción entre la frecuencia angular, resorte perpendicular, y frecuencia lineal, resorte paralelo a su ojo, es justamente este cambio de variable. Entonces, pues sustituimos y vean el hecho de que hayamos tenido cocientes de frecuencia angular
cuando hagamos el cambio de variable, pues nos permite tener frecuencias lineales. El 2pi no aparece en ningún lado. Y esta frecuencia de resonancia, pues también tiene su equivalente en hertz y es un valor que conocemos. Y ahora sí, la frecuencia es nuestra variable y esa frecuencia la vamos a manipular desde nuestro generador de funciones. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio porque aquí lo único que tenemos es la resonancia, un valor conocido. Conozco la R, conozco mi C, entonces conozco mi autorresonancia. Entonces vamos a pensar que si yo tengo mi función en el dominio de la frecuencia angular, hago uso de este cambio de variable para llevarlo a la circunstancia de mi laboratorio. Y ahora sí, yo puedo hacer una serie de ejercicios para saber qué impacto tiene en mi red esa autorresonancia. Y podemos hacerlo de muchas maneras. Lo podemos hacer incluso con una regla, lo podemos hacer con una ventana, lo podemos hacer con un circuito eléctrico. A ver, ¿por qué con una ventana? Cuando los cristales de una ventana no están bien sellados y afuera tenemos un vehículo que está arrancando o está acelerando o lo están intentando echar a andar, el ruido en ocasiones provoca que nuestro cristal de la ventana empiece a vibrar. Eso significa que ese ruido del vehículo está produciendo una frecuencia que coincide con la resonancia del vidrio y lo pone a resonar. También si ustedes tienen por ahí un globo, fueron a una fiesta, tienen un globo y le pasan sus yemas del dedo por el globo, va a provocar un sonido muy particular. Para algunos es molesto ese sonido porque ese sonido tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia del tímpano nuestro. Entonces el tímpano lo ponen a resonar y por eso es que a mucha gente no lo soporta y siente pues un malestar, ¿no? Entonces a eso me refiero. Bueno, entonces en el circuito eléctrico hay algo parecido. También hay una resonancia y podemos ver el efecto que tiene esta resonancia en el desempeño de la red. Entonces imagínense que Adrián sabe el valor de su resistencia, de su capacitancia, en consecuencia conoce el valor de su autorresonancia, calcula el equivalente en hertz y simplemente conecta su función, su generador de funciones al circuito y va a programar el generador una amplitud específica, por ejemplo un voltio, y va a programar la frecuencia en un valor equivalente al de la resonancia. Eso es justo lo que va a hacer. Entonces, si él dice, a ver, antes de ver la respuesta en el osciloscopio, analíticamente hablando, ¿qué es lo que yo debo ver en el osciloscopio? Bueno, pues, ¿qué es lo que él hace? Conoce su frecuencia de resonancia, ya programó la frecuencia del generador equivalente a la de la resonancia y sustituye. Si lo sustituyo y tengo un pulso de cirujano, entonces van a coincidir las frecuencias. Este cociente va a ser un 1, el numerador va a ser un 1 y aquí está. Si yo simplifico, me queda esta expresión. Y si yo simplifico aún más, pues me queda este resultado, el punto 7071. Pero como él es muy inquieto y sabe que todos se habla en decibeles en electrónica, en la mayoría de las veces, entonces él desea hacer un cálculo en decibeles. Y entonces todo lo que hemos hecho, pues hay que llevarlo a decibeles. Y como estamos hablando de voltaje, entonces el logaritmo es base 10, como ya sabíamos, y el factor de multiplicación es un 20. Entonces nuestro punto 7071 representa menos 3 decibeles. Y ese es un dato muy importante, porque lo que él hizo fue programar la frecuencia en un valor equivalente al de su resonancia. Y entonces, independientemente de cómo sea la amplitud de la señal de entrada, la respuesta, que es una proporcionalidad, va a ser 0.7 veces. Y eso decimos que la red le está quitando 3 decibeles justo en la resonancia. Justamente ahí en la resonancia le va a quitar 3 decibeles. Es lo único que podemos ver.
Ujú. Es decir, si él se va al osciloscopio y ahora sí conecta entrada y salida y verifica que efectivamente la frecuencia que se programó coincide con la de la resonancia, mide la amplitud pico pico de la salida y debe ser el 70% de lo que programó como señal de entrada. Y esa es la consecuencia de la resonancia en este factor. Pero eso no me dice mucho, solamente me dice que yo tengo un fenómeno de pérdida. Es decir, mi proporcionalidad a esa frecuencia es del 70%. O sea, voy a perder información. Pero pues nunca falta alguien más. Abraham, por ejemplo, tiene otros valores. Y él dice, no, no, yo tengo otros valores. Y Abraham se equivocó porque aquí son ohms. No sabemos por qué él le puso ahí watts, pero no, estos son ohms. Entonces Abraham tiene otros valores. Por supuesto, ahora sí que tiene otros datos. Él calcula su autorresonancia, tiene un valor equivalente en radianes, lo pone en hertz y se va al generador y para su circuito, él programa una señal equivalente a este valor. Y dice, ok, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Entonces agarra el modelo analítico y dice, yo voy a graficar para frecuencias menores a mi resonancia y también para mayores. Entonces empieza a hacer cálculos analíticos y resulta que es verdad, que en este rango tiene la resonancia y se da cuenta porque a frecuencias menores tiene una mayor pérdida y a frecuencias mayores, pues resulta que no tiene pérdidas, pero sí identifica que entre 200 y 300 Hz, por ahí está el menos 3 decibeles. Entonces él como buen ingeniero dice, a ver, es que yo aquí hice una evaluación gruesa, voy a hacer una evaluación fina. Hace una evaluación alrededor de donde está la resonancia y efectivamente por ahí va a caer el menos 3 decibeles, lo cual va a ser coincidente con que la autorresonancia sí anda en ese valor teórico que él calculó. Cuando él grafica este tipo de información, pues tiene un gráfico como este, ¿no? Aquí está el 0 decibeles en la parte superior y todo esto es la representación numérica de lo que él tabuló para distintas frecuencias. Si tuviéramos un analizador de espectros, y con este analizador excitáramos a nuestro circuito, el equipo lo que haría sería una tabulación gruesa y fina y nos daría en la pantalla del equipo una respuesta como esta. Entonces diríamos que aquí en algún lado tenemos nuestra resonancia y como bien dice esta tabulación, para frecuencias mayores hay menos pérdida. Todo tiende a cero decibeles. Prácticamente la entrada es lo que sale. A frecuencias anteriores a la resonancia, vean cómo la proporción va cambiando cada vez más, tal y como aquí se ve. Miren, en 100 Hz la proporción ya es del 30%. Y si seguimos bajando la frecuencia, pues yo creo que la proporción va a ser del 20%, del 10, del 5, del 1. Y esto se indica perfectamente aquí, en este desempeño. Él que tiene experiencia diría, pues este es un filtro. Esta red yo la puedo utilizar como un filtro y mi resonancia me estaría diciendo a partir de qué frecuencia yo voy a tener pérdida o atenuación y a partir de qué frecuencia voy a tener un equivalente a la señal de entrada. Y como él tiene una cierta experiencia, va a decir, este es un filtro pasa altas. ¿Por qué pasa altas? Pues porque las frecuencias mayores a la resonancia o a las altas frecuencias son las que su red RC van a pasar. Las otras no. Las otras estarán atenuadas. Pero, pero, no tenemos un analizador de espectros. Lo que tenemos es un laboratorio y tenemos un osciloscopio nada más y tenemos un generador de funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Entonces ahora vamos y vemos el ejercicio de Isaías. Isaías sustituyó sus valores de resistencia y de capacitancia y su resonancia la encontró en 1 kHz. Hizo la tabulación gruesa, fina, graficó, es esto que estamos viendo, pero ahora como él
quiere efectivamente ver que esta proporcionalidad es cierta, pues inyecta señales en el osciloscopio. Inyecta una frecuencia equivalente más o menos en la resonancia de su circuito y aproximadamente ve que la respuesta, que es la curva inferior, pues prácticamente sí pierde el 30% de la información. Y no conforme con eso, programa una frecuencia superior y se da cuenta que es verdad, que prácticamente no hay atenuación, prácticamente lo que sale es lo que entra. Y todavía porque duda, pone una frecuencia menor y en efecto, sí atenúa. O sea, su circuito realmente está atenuando, tal y como lo decía esta característica de si programas antes de la resonancia, yo te voy a dar un valor de proporcionalidad menor. Y entonces él identifica, ok, es verdad, tengo mi resonancia, frecuencias menores, es lo que los autores llaman zona de rechazo o de atenuación, y después de la resonancia, pues tengo mi zona de paso, esa zona en la que cualquier señal senoidal de frecuencia mayor a la resonancia no va a perder pérdida. Y entonces nos acordamos de nuestros fundamentos. Entonces, un circuito pasivo como el que estamos analizando, a frecuencias mayores, prácticamente lo que sale es lo que entra. Es como si nuestra pendiente en esta representación lineal fuese de valor 1. ¿Y qué pasa con las atenuaciones? Bueno, pues la pendiente es mucho más pequeña y aquí lo vemos. La proporción es pobre y por lo tanto la respuesta es mínima. Entonces, este es el concepto de atenuación visto como si filtráramos. Y lo que podemos concluir entonces es que esta constante de proporcionalidad que nos está dando esta información, la función de transferencia, va a ser entre un valor pobre y un valor unitario. Y no vamos a poder tener una pendiente mayor, justamente porque nuestra red es pasiva. Entonces, la red que hemos analizado en esa configuración de estar midiendo la respuesta en el resistor, sí nos permite tener un sistema lineal, sí se comporta como un sistema equivalente a una línea recta que pasa por el origen, y entonces, dependiendo de la frecuencia de mi señal, yo únicamente estaré controlando esta pendiente, desde prácticamente 0 a 45. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una red que ciertamente tiene una característica lineal y además es un circuito pasivo, recordémoslo, no tenemos deformación de nuestras señales. Entró una senoidal, pues salió una senoidal. Si nosotros invirtiéramos, como lo hizo Francisco, que él intercambió los componentes, que donde estaba el resistor pone el capacitor y donde estaba el capacitor pone el resistor, ¿qué es lo que dice Francisco? La topología sigue siendo exactamente la misma. Topológicamente hablando, es idéntica. Voy a poder hacer uso de todo lo anterior, excepto que a lo mejor mi función de transferencia o de proporcionalidad a lo mejor tiene otra forma ahora, pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y como Francisco es hábil y quiere demostrarnos este cambio, pues a lo mejor se va a dar cuenta que cuando haga ese cambio, encuentre la nueva H, haga la tabulación, pues va a tener un comportamiento contrario a este. Es decir, a intercambiar los componentes y excitar y medir en la misma posición va a provocar ahora que a bajas frecuencias la pendiente se mantenga en 1, tal y como está aquí, y después de la resonancia va a empezar a decrecer. Y entonces él dirá, pues claro, como yo los intercambié, sabía que ahora tendría un filtro pasabajas. Pues vean qué interesante. Intercambiar componentes me da como los desempeños contrarios, pero este comportamiento de línea recta, este comportamiento de sistema lineal sigue siendo consistente. Simplemente cambió
la zona de rechazo por la zona de paso. Insisto, y ahora él tendrá un filtro pasabajas. Y en general, cuando uno tiene una función y deseamos evaluar el comportamiento, pues basta 3 puntos, ¿eh? Resonancia, antes de y después de, para verificar que el sistema es correcto. Y sin duda, ¿eh? Y sin duda esto funciona muy bien. Si de aquí nosotros quisiéramos encontrar la representación en el dominio del tiempo, para cualquier tipo de función, pues entonces la función h, ahí sí me voy a las tablas y calculo la transformada de Laplace inversa para saber cuál es la dependencia temporal. Pero en principio podemos usar el recurso de la función senoidal, porque recordemos, el camino para hacer esto fue haber sustituido j omega en nuestra función de transferencia. Y pues bueno, ¿qué podemos concluir? Muchas cosas. Sí va a ser importante saber en cualquier aplicación cuál va a ser mi ancho de banda. Por ejemplo, quiero trabajar hasta 10 kilohertz. Pues voy a seleccionar valores de R y de C para tener mi resonancia en 10 kilohertz. Pero que yo voy a trabajar a frecuencias bajas y voy a empezar desde 100 hertz. Igual, voy a diseñar con una R y una C que tenga una resonancia en 100 hertz. Eso va a ser importantísimo. Esto que estamos comentando, obviamente nos va a permitir hacer un análisis rápido porque vamos a tomar ventaja del dominio de Laplace. Vamos a verificar que esta función de proporcionalidad nos va a dar información y vamos a verificar que efectivamente vamos a cumplir las características de nuestro ancho de banda. Y seguramente, del punto de vista fáctico, nos vamos al laboratorio, pero solo para verificar que lo hicimos bien. Y únicamente vamos a graficar en el osciloscopio 3 puntos, ¿eh? Tampoco necesitamos más, a menos que nuestro sistema tenga una característica diferente, entonces mediremos seguramente en más valores de frecuencia. Por ejemplo, un filtro pasabanda. A lo mejor con unos 4 valores, 5 valores es suficiente para verificar que toda la banda del pasabanda lo estoy cumpliendo. O quizás es un filtro rechazabanda. O a lo mejor es posible que yo quiero que la atenuación ocurra de un modo mucho más rápido y no como lo hemos visto. Bueno, entonces seguramente con una red diferente voy a poder controlar esta proporcionalidad para que crezca la atenuación de una manera mucho más rápida. Y encontraremos seguramente que para tener un poco más de control y darle más sentido a este esquema de filtrado, pues posiblemente me convenga hacer uso de algunas técnicas como estas que se denominan la aproximación Butterworth o la Chebyshev o los elípticos, los Laguerre, los Hermite, los Bessel, etcétera. Y todos ellos van a ser distintos mecanismos para sintetizar un filtro basado en esas funciones, pero es porque estaremos exigiéndole algo a la red, que prácticamente se parezca a un filtro ideal, o sea, que la atenuación sea prácticamente abrupta, que la zona de interés del pasabanda sea plano. Entonces, dependiendo de este tipo de características, pues vamos a seleccionar una u otro tipo de función, porque estas funciones especiales tienen características muy específicas y dependiendo de la aplicación, pues tomaremos ventaja de ellas. Y tampoco vamos a deducir los polinomios Bessel, Butterworth, Laguerre, Hermite, no, esos ya están en tablas, los vamos a agarrar y yo les voy a enseñar cómo usarlo y punto, ¿eh? No vamos a hacer en sentido estricto matemáticas, solamente vamos a aprovechar lo que algunos bien ya han propuesto, algunos han desarrollado, pero para tomar ventaja de ello y trabajar tal y como lo queremos, con componentes de red y armando redes que tengan un significado y un sentido físico en cuanto a cumplimiento de especificaciones. Y cualquier red que ustedes quieran proponer, yo les invito a que lo hagan con Laplace y que se den a la tarea de analizar la función de transferencia. Y van a ver que esto va a ser muy, muy agradable y muy satisfactorio para todos ustedes. Yo con esto voy a concluir, no sin antes
saber si tienen comentarios, algunos señalamientos que deseen aportar, etcétera. Con gusto los escucho. Antes de pasar a la siguiente actividad. Antonio. Sí, ¿qué tal, Federico? Es un tema muy interesante. De hecho, cuando yo doy la materia de teoría de control, me gusta aportar en eso, porque hay un tema en el libro de Ogata que lo llama impedancias complejas, en el cual podemos modelar el circuito eléctrico como Ujú, cualquier impedancia. ujú, Entonces, eso es lo que le digo a los muchachos, o sea, que nos centremos más en la respuesta que nos da el sistema y no tanto en los elementos que a veces lo conforman, porque a veces no, nos vamos tanto en el análisis eléctrico, en el análisis del circuito eléctrico y nos profundizamos más en la matemática que en el sentido físico que puede tener el resultado, ¿no? ujú, Cuando, como tú lo ujú, mencionas y muy puntual, no hay que perder el punto de vista de ingeniería, ujú, que es la parte de diseño que nos interesa. Porque cuando nos perdemos en en el punto de vista a veces matemático, perdemos el sentido físico de lo que estamos, de lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, puedo quitar una resistencia, puedo quitar un capacitor, puedo cambiar el inductor, ¿sí? Pero la función de transferencia en sí, y esa es una de las ventajas de trabajar con sistemas lineales, es que independientemente del componente que yo tenga, la función no cambia, simplemente cambia en el sentido ya en la frecuencia de dónde va a ser el corte o dónde ujú, me va a permitir a mí trabajar en esa frecuencia, pero lo demás sigue prácticamente igual, o sea, estoy moviendo prácticamente el polo en la frecuencia. ujú, ujú. Fíjate, Antonio, esto que tú comentas, antes había cursos para analizar este tipo de fenómenos y siempre sobre la base de tener redes. Eran cursos clásicos de síntesis que se han perdido, desafortunadamente. Pero fíjate que un curso de síntesis de redes con todos estos recursos que tú comentas, sería muy importante. No es comercial. Aquí en la unidad estamos rescatando estos cursos de síntesis porque en analógicos los hemos usado, bueno, yo los he usado desde siempre que me formé y mucho de electrónica de potencia también lo usa. Pero no dudaría que también la gente de control le viene bien y me parece que ese tipo de cursos de síntesis de redes son muy valiosos, ¿eh? Ojalá en el tiempos cercanos todos podamos rescatar en nuestras instituciones este tipo de cursos que son muy valiosos. Y a propósito, Antonio, muy rápidamente, creo que todos pasamos por el Ogata. El Ogata nuevo, yo tengo mis asegúnes, las nuevas ediciones, pero ¿ustedes sabían que Ogata era mujer? Ah, no, eso no. No, El libro clásico de Katsuhiko Ogata es una señora, bueno, era una mujer, era una profesora, pues eh, muy valiosa, que mientras estuvo ella, en vida en el Japón, que es una tradición, le consideraban monumento viviente. Por supuesto que la señora ya falleció. El hijo se llama también Katsuhiko. Es como estos nombres como Gabriel, que es masculino, femenino, como José o María, que también es masculino, femenino, y Katsuhiko Ogata, el de las últimas ediciones, que me parece que es un libro diferente en la presentación, es el hijo, y él es varón, pero sin duda los que pasamos por el libro clásico, pues aprendimos de esta enseñanza que desarrolló y que recopiló muy bien la señora Ogata. Para mí el mejor edición es la tercera, Mm, pues sí. porque ya de ahí, de la quinta, cuarta, quinta y sexta, tienen errores. Mm. Por cierto, en este concepto de los errores, les platico algo también muy rápido, ¿eh?
y tampoco es comercial. Hay editoriales que aunque no lo digan, ellos aceptan y reciben las observaciones de los usuarios de este tipo de errores que no son de imprenta, sino que son errores reales en los análisis, en los procedimientos, en los cálculos numéricos, etcétera. Ustedes seguramente pasaron por este editorial McGraw, que son los libros de la serie Shaun. Sí, La serie Shaun también tiene errores. Y sé de un caso que hizo un de esos que le llamamos o que le llaman así muy exigentes, y se hizo una lista de los distintos errores que encontró en algunos de los libros que él estuvo estudiando y los mandó por correo tradicional, ¿no? Antes era correo tradicional. Y comenta que un día, y nos invitó para que lo viéramos, McGraw-Hill le envió de cortesía toda la colección de la serie Shaun, toda, ¿eh? O sea, si los requería para estudiar o no, todo lo de la serie Shaun se lo envió como cortesía. Y después se vio que efectivamente las nuevas ediciones ya venían sin esos errores, pero sigue habiendo. Eh, Concluyo el comentario, todas las editoriales, aunque no lo digan, aceptan este tipo de observaciones, Antonio. Así que si tú tienes identificados, pues capaz que también te mandan como cortesía algo, una buena colección de libros con menos errores. billetes. ¿Ya? Ojalá que te No, escuchen. sobre el comentario de los analógicos, yo pienso que es parte de la tendencia que estamos viviendo en la digitalización, de que muchas veces los programas o los planes de estudio ya no profundizamos en tanto en lo analógico, porque realmente pues hablar ahorita de sistemas en el diseño digital pues nos facilita Ujú, un montón, ¿no? Y algo que sí comentas muy atinadamente es que desgraciadamente, por ejemplo, este análisis que acabas de ver en la frecuencia de corte del filtro, pues ya no se ve en muchas materias de electrónica, ¿sí? Porque realmente, pues ya los diseños de los filtros, ya no se ve como una materia en sí, que nos tocó, a los que nos tocó todavía diseño analógico y llevar más analógicas, pues nos hacían esforzarnos en ver las frecuencias de corte ujú, en los osciloscopios, ¿no? Que actualmente ya ese tipo de práctica también se ha ido relegando, ¿no? Es ujú, por eso que ujú. a veces ya no sé cómo estén allá en la cuestión de diseño electrónico, pues a veces los muchachos ya no ven tanto o ya no quieren irse tanto a la parte analógica, ¿no? Sino más al diseño de componentes o de sistemas digitales, ¿no? Nosotros lo tenemos claro de que analógicos no es una área que desaparezca, porque todos los sistemas necesitan interfaces analógico-digital. No importa que el 90% de la solución sea del ámbito digital, se requieren interfaces. Entonces, este tipo de aplicaciones se siguen utilizando, se siguen usando, hasta que nuestro mundo físico se vuelva digital, entonces ya desaparecerá lo analógico. Pero las interfaces tiene que convertir lo analógico a esta naturaleza digital. Así que para nosotros el nicho de oportunidad permanente de siempre han sido las interfaces, en particular los convertidores analógico-digital. Y ahí van muchos filtros, ¿eh? Ahí van muchos multiplicadores, ahí van muchas cosas que tienen que ver con estos elementos, estos recursos que sí, a lo mejor ya no están incluidos en los cursos de nuestra formación actual, pero sin duda, ¿eh? Las interfaces es un nicho permanente de oportunidad, permanente. Pues muy bien. ¿Alguien más que desee comentar, compartir algo, alguna idea? Bien, el día de hoy en la mañana todavía recibí reportes anteriores y por supuesto los leí, hice comentarios y lo retroalimenté. Este tema de la variable de Laplace, pues también voy a pedirles que en otra sección lo documenten.
con sus palabras, con sus recursos, los distintos elementos que consideren prudente incorporar para describirlo, háganlo. Si hacen uso de literatura, incluyanla en la lista de referencias. Incluyan este tipo de información en un único documento, les decía, en este documento enriquecido y mejorado, ahí generen una nueva sección y ahí incluyan este tema de la taxonomía de Laplace, sus usos, su aplicación. Pongan el título que mejor convenga. Ustedes son los autores del propio documento. Este ejercicio de Laplace seguramente van a necesitar ilustrar con alguna ecuación. Tendrán que incorporar esta técnica de insertar ecuaciones, que a lo mejor no es inmediata, y me incluyo, sobre todo para que quede en este documento. Entonces voy a pedirles que esta nueva sección y este reporte, pues lo puedan entregar hasta el próximo lunes. Y también para darnos oportunidad de que aquellos que todavía les falta algún avance, algún resumen, pues darles oportunidad de que lo hagan. Y si de una buena vez pueden incorporar lo de Laplace, pues qué mejor, ¿no? Entonces yo diría que los reportes de la sesión 3 y la sesión 4, si pudieran incluirlos en el reporte mejorado de la tarea 1 y 2, pues mucho mejor. Y como es un poco más en el desarrollo, yo propongo que lo entreguen el día lunes. Si algunos han estado trabajando en su reporte y lo tienen prácticamente listo para entregarlo mañana, tal y como habíamos acordado, que es el número 3, pues lo pueden hacer, ¿eh? O sea, no hay inconveniente. Igual voy a retroalimentar, pero me parece que para homogenizarnos y que todo el mundo nos alcancemos, yo propongo el próximo lunes. ¿Qué les parece? Por mí no hay problema, está bien, no sé los demás. Sí, de acuerdo, doctor. Adelante. Bueno, pues todo eso que les platiqué está aquí, ¿eh? Está aquí. Me parece mucho texto, pero bueno, exactamente lo que ya les comenté. Y bueno, si lo tienen a bien, pues el próximo lunes pueden enviar este ejercicio